Hace un año Trump anunciaba que iniciaría una guerra comercial contra China, advirtiendo: las guerras comerciales son buenas y son fáciles de ganar. Minutos después, el medio con sede en Nueva York, The Wall Street Journal, titulaba: Donald Trump está cometiendo el peor error político de su presidencia. Y seguidamente, analistas de una tendencia ideológica y otra aseguraban que las grandes víctimas serían en realidad mercados, exportadores, consumidores y el crecimiento económico global en definitiva. Lo cierto es que esa guerra avanza con nuevas acciones, acaso un punto de inflexión. Revisemos un ingrediente más en un momento histórico de recomposiciones mundiales: la batalla geopolítica detrás de la guerra comercial. Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Desplegado el tablero, miramos acciones, hechos noticiosos, actores y sus intereses, y usted nos acompaña como siempre. ¿Le parece? Vamos. Nuevos pasos ha dado el presidente Trump en su afán de guerra comercial. Primero, entró en vigencia la semana pasada la subida arancelaria de 10 a 25% sobre otros miles de bienes de fabricación china, valorados en 250.000 millones de dólares. Beijing hizo lo propio, respondió basada en el principio de la reciprocidad y lo hacía sobre un lote de mercancías y servicios estadounidenses por un valor de 60.000 millones de dólares. Luego, el Departamento de Comercio de Estados Unidos sumaba a la gigante tecnológica china Huawei a una lista de empresas con las que compañías estadounidenses no pueden negociar a menos que tengan una licencia, aunque sobre ello aplica una moratoria de 90 días. ¿Qué significa esto? Empresas como Google no podrán seguir vendiendo el sistema operativo Android para los teléfonos Huawei, lo cual, entre otras cosas, porque son varias, limita el acceso a la tienda de aplicaciones Google Play. Huawei ha tratado de aliviar las angustias en los usuarios y dice: estamos construyendo un sistema de programación que sea seguro y sostenible. La administración estadounidense dice que Huawei roba información comercial, transfiere tecnología de Estados Unidos a servicios secretos de China, que hace labores de espionaje en favor del gobierno asiático y toma ventajas en el negocio del 5G, y ello atenta contra la seguridad nacional estadounidense. Todo ello sin pruebas. Eso es también el motivo de la persecución de su directora financiera Meng Wanzhou. Recuerden, acá también lo llevábamos en la jugada crítica. ¿Es posible llegar a un acuerdo a estas alturas? Ya hace poco estuvieron delegaciones de ambos en negociaciones que se alternaban entre las ciudades de Washington D.C. y Beijing. Lo que sigue es parte de esta historia de dimes y diretes. Aunque esta lista de entidades esta vez, nuestra compañía no se verá afectada, pero las compañías de Estados Unidos tienen que cumplir con la ley. Por lo tanto, con la lista de entidades, tienen que actuar de acuerdo con la ley de entidades. Cuando los medios de comunicación están cubriendo esto, deben entender que las empresas comparten un destino común con nosotros y que todos somos entidades de la economía del mercado. Quizás a nuestros productos marginados de bajo nivel les quiten participación de mercado, pero como pensamos que estaban vencidos, no hicimos preparativos para ellos. Es posible que haya un impacto en estas cosas. El campo más avanzado no se verá afectado. Al menos la red 5G definitivamente no se verá afectada. Y no solo habría impacto, sino que otros no podrán ponerse al día con nosotros en los próximos 2 o 3 años. Recientemente hemos declarado en repetidas ocasiones la oposición de China al abuso del poder estatal por parte de los Estados Unidos para difamar y reprimir voluntariamente a empresas de otros países, incluidas empresas chinas. En lo que respecta a China, siempre hemos pedido a las empresas chinas que hagan actividades de inversión y operación en otros países, cumpliendo las leyes del mercado y las normas internacionales. Así hemos pedido a otros países que ofrezcan a las empresas chinas una información justa y trato no discriminatorio. Estamos teniendo una pequeña disputa con China porque hemos sido tratados muy injustamente durante muchas décadas, por mucho tiempo. La relación que tengo con el presidente Xi es extraordinaria, es realmente muy buena, pero él es para China y yo para Estados Unidos, y es muy simple. Nuevamente estamos en una posición muy fuerte. Quieren hacer un trato. Absolutamente podría pasar. Nuestra casa periodística publicó ayer, 21 de mayo. Huawei crea sistema que podría sustituir software de Google. Acá está
parte de la respuesta de la tecnológica china. Para reemplazar el software Android, la multinacional china diseñó un sistema operativo basado en el formato de código abierto Linux. Y este sistema se llama, como lo vemos allí, entre comillas y en negrilla, Hongmeng. Allí lo vemos. Podrá ser utilizado en teléfonos móviles, en tabletas y en computadoras personales. Surgió exactamente en 2012 y estaba en pruebas en dispositivos móviles, detallaba el representante, el alto ejecutivo de la empresa china, Richard Yu, según refiere telesurtv.net. Y agregaba, el nombre de este sistema es provisional y podría ser sustituido más adelante, pero la palabra Hongmeng fue escogida en honor a un personaje de la mitología china que representa el caos previo a la creación del mundo. Me voy ahora a otro portal, Hispan TV, que tituló hoy, 22 de mayo, más temprano, OCDE urge a detener escalada de tensiones comerciales en el mundo. Así lo leo, acá está en negrillas destacada, y debajo de la fotografía se especifica que en su informe semestral de perspectivas económicas, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE, está pidiendo que se revitalice la economía mundial y calcula que las fricciones actuales entre China y Estados Unidos podrían reducir 0,6 del Producto Bruto Interior Mundial, del PIB mundial, en tan solo 2 años aproximadamente. Para la OCDE esto es un corto tiempo, es muy rápido. Ya antes el Fondo Monetario Internacional había advertido que la escalada de tensiones o de tarifas más específicamente podría reducir el crecimiento global en 0,5% en 2020. Y la financiera Morgan Stanley calculaba que una escalada total de la disputa comercial podría disminuir en 0,81 puntos porcentuales el Producto Interno Bruto Mundial. Bueno, allí están algunas predicciones, hay una coincidencia, reducción. Vamos a ver ahora, en Nodal tenemos nuestra recomendación, Noticias de América Latina y el Caribe, es del 9 de mayo de este año, firma Iván Borkowski, licenciado en Geografía por la Universidad de Chile. Su título es Data, Capitalismo y Geopolítica 5G. ¿Saben dónde queda Puerto Williams? Se pregunta el autor. Allí entre paréntesis y con signos interrogativos lo pone. Y me voy abajo para leerles un extracto. Dice exactamente, la tecnología 5G cobra una importancia vital en el data capitalismo, pues proporciona las condiciones técnicas para seguir avanzando en la llamada nueva economía, que tiene en el dinero electrónico y en la robótica sus puntas de lanza digitales. Quien desarrolle e instale la infraestructura para permitir que funcione tendrá mayor poder y mayor dinero. Estados Unidos muestra preocupación por la relación bilateral entre Chile y China, especialmente por los trabajos en Puerto Williams para que sea el extremo sur de su infraestructura 5G. Y agrega el autor, a modo de ejemplo, podemos señalar que si en 2015 había 1.500.000 máquinas u objetos interconectados, en 2021 se multiplicarían por 10 gracias a la tecnología 5G, es decir, en tan solo 6 años. Pero el asunto es mucho más relevante, pues cuando Pompeo sentencia que nosotros veremos dónde ponemos nuestros datos, está hablando de 3 cuestiones: vigilancia, ciberseguridad y asuntos militares. Esto nos los llevamos también para analizar. De allí van surgiendo aristas importantes. Se suma a nuestra jugada crítica Jorge Gestoso, desde Washington, D.C., capital estadounidense. Jorge, otros datos de actualidad, poner en contexto, ayúdanos. Muchas gracias. Debemos ver en el contexto que está ocurriendo esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Trump directamente ya ha empezado su campaña de reelección rumbo a las elecciones presidenciales del año próximo, y esto calza en su estrategia de lo que busca crear en la mente, sobre todo de su base de votantes. ¿Qué quiere crear? Primero, que Estados Unidos es una víctima, es decir, que está siendo abusada por otros países u otros sistemas económicos del mundo, entre ellos China. Entonces, él trata, entre comillas, de salvar al pueblo estadounidense de esos abusos de China a través de un comercio para él que no es justo. ¿Cómo lo quiere hacer entonces? Castigándolo por usar justamente aranceles a su favor en China, que dice que exportan a Estados Unidos sus productos prácticamente sin aranceles a los chinos, y los chinos copian
esos productos, es decir, no pagan los derechos de propiedad intelectual, y eso es justamente una de las grandes críticas. Por tanto, al poner esos aranceles está diciendo que no solamente que está castigando esa injusticia, sino que está, que ese es su gran lema, está generando nuevamente trabajos a los estadounidenses. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que le está saliendo el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque definitivamente los chinos ya han empezado a tomar represalias y empiezan a castigar a la industria agricultora de los Estados Unidos. El cinturón agricultor de los Estados Unidos es un tema absolutamente clave de votantes de Trump y los está dejando claramente sin trabajo, sin exportaciones, porque los chinos ahora dejaron entonces de comprar soja, dejaron de comprar otros tipos de alimentos, y no pueden entonces los agricultores empezar a seguir esperando que esta situación se arregle. Se están dando vuelta en contra de Trump, está perdiendo votos, está creando malestar, y en ese contexto va a tener que ajustar la mira, y esta filosofía de tratar de jugar como el hombre de mano dura le está empezando a salir mal, y va a tener que entonces poner marcha atrás. Pero vuelvo y te repito, por lo único que está haciendo esto no es por promover un comercio justo, es simplemente por promover su reelección en el 2020. Volvemos contigo. Gracias, Jorge. Entonces nos preguntamos, ¿pondrá realmente en marcha atrás el presidente Donald Trump? La guerra comercial que ha desatado desde hace varios meses hace parte de ese pulseo geopolítico, geoestratégico por una nueva hegemonía internacional. Hay mucho interés en las potencias en el dominio de la tecnología 5G. ¿Esto permitirá qué? ¿En qué se traduce para la cotidianidad y sobre todo en las relaciones de poder? Se lo preguntamos a nuestros analistas, que ya se están alistando para intercambiar con nosotros sus ideas. Primera pausa en la jugada y ya venimos, no se vaya. Hoy nos preguntamos, o más bien queremos descifrar, la batalla geopolítica detrás de la guerra comercial. Decíamos antes de ir a la pausa, en esta disputa, o hace parte esta disputa del pulseo geoestratégico por una nueva hegemonía internacional. Bueno, y también decíamos, la tecnología 5G, miramos, hay mucho interés de parte de las potencias en esta carrera, ¿permite dominar qué? Bueno, para hacernos una idea vamos a revisar dos sitios digitales. El primero es este que ya tenemos acá en nuestra mesa digital, spanish.china.org.cn. ¿Imagina una cirugía a distancia? Bueno, esta nota del 20 de marzo de 2019 nos da una idea. Fíjese el titular: China practica la primera cirugía cerebral con la ayuda del 5G. El pasado 16 de marzo, un paciente con Parkinson fue el primero en ser operado con tecnología 5G de Huawei y la ayuda de China Mobile. Los médicos hicieron un implante de estimulación cerebral profunda que no cura la enfermedad, pero sí que mejora la calidad de vida del paciente porque disminuye los movimientos involuntarios, la lentitud y la rigidez, que son los principales síntomas de este mal. Fue una cirugía de más de 3 horas, el paciente estaba interno en el primer centro médico del PLAC en Beijing, no podía viajar hasta Hainan, donde estaba el doctor Lin Sipei, el que iba a operar, y este efectivamente le intervino quirúrgicamente a 3.000 kilómetros de distancia con una computadora conectada a una red de 5ª generación. Esto marca un hito en la telemedicina y en la tecnología en general, evidentemente. El martes anterior, ya en el hospital de Shenzhen, se había llevado a cabo una operación hepática completa bajo instrucciones en tiempo real de un experto a 2.200 kilómetros de distancia. ¿Cómo era posible? Bueno, conectado en streaming directo con imágenes de alta definición, también gracias a la tecnología 5G. ¿Tenemos ya una idea? Sí, tenemos una aproximación. Luego nos vamos a esta nota que está en el portal de noticias Russia Today o Actualidad RT en español. Trump: quiero 5G, incluso 6G en Estados Unidos lo antes posible.
Bueno, estamos viendo parte de las ventajas de la funcionalidad. Ese título contiene una de las frases de un tuit publicado por el presidente, exactamente el pasado 21 de febrero, que reza lo que vemos acá en pantalla en inglés, y yo les leo la traducción al español. Quiero la tecnología 5G e incluso 6G en Estados Unidos lo antes posible. Es mucho más potente, más rápido, más inteligente que el estándar actual. Las compañías estadounidenses deben intensificar sus esfuerzos o quedarse atrás. La verdad es que la tecnología de transmisión de datos 5G en Estados Unidos todavía requiere más tiempo e inversiones. Ya no estoy leyendo el tuit de Trump, sino lo que refiere el portal más abajo. Está disponible solo en Chicago y en Minneapolis. En abril decía Trump en un acto en el que anunciaba inversiones y un fondo para el área: no podemos permitir que ningún otro país nos supere en esto. Y agregaba que la carrera al 5G debe ganarle a Estados Unidos, y para ello ya las compañías involucradas tienen el incentivo que necesitan. Repito, decía el presidente Donald Trump. Bueno, sigamos descifrando esta batalla geopolítica que está detrás de la guerra comercial. China ha comenzado a revolucionar el mundo con esta tecnología, la 5G, no solo en el campo de la comunicación móvil. Según un informe de la asociación GSM, para 2025, en 5 años tendrá 460 millones de usuarios de redes 5G, con lo cual se convertirá en el más grande mercado para esta avanzada tecnología. Superará en número los usuarios de Europa y América del Norte juntos. Nada más para este bienio 2019-2020, aspira a recoger 58.000 millones de dólares producto de las inversiones en el desarrollo de redes 5G. El 5G obsesiona a las grandes potencias mundiales. Se estima que para 2025 esta red le dará conectividad a más de la mitad del planeta. Esas estimaciones consideran que para 2022 habría cerca de 500 millones de usuarios. La red 5G permite que todo aquello que pueda estar conectado se mantenga siempre en línea y compartiendo información. Corea del Sur fue el primer país en poner en marcha una red nacional 5G y para ello contó con el apoyo que brinda la estructura de Huawei. Estados Unidos y China son los dos gigantes que dominan la industria de la digitalización. En tanto, la Unión Europea viene quedando cada vez más rezagada y ha creado muy pocas firmas vinculadas a las novedades de Internet de consumo, redes sociales y aplicaciones móviles. Huawei, la poderosa firma china, es el primer proveedor mundial de equipos de telecomunicaciones y segundo en teléfonos inteligentes. Existe un consenso generalizado que sus equipos pueden ser los mejores y más baratos. La carrera por el 5G se enmarca en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La Casa Blanca acusa al gigante asiático de llevar adelante prácticas desleales y que por ello ha logrado un superávit comercial respecto al país americano. Esa guerra comercial ha motivado que el gobierno chino anuncie que impondrá aranceles sobre bienes de Estados Unidos por 60.000 millones de dólares a partir del próximo 1 de junio. Esta decisión se tomó solo 72 horas después de que la Casa Blanca multiplicó por más del doble sus aranceles sobre importaciones chinas valoradas en 200.000 millones de dólares. Ya nos esperan para intercambiar en esta jugada crítica de Telesur sobre guerra comercial con mutua imposición de aranceles, como hemos visto, y en la que la tecnología es un eje fundamental de enfrentamiento. Desde Caracas, Sergio Rodríguez Gelfenstein, escritor e internacionalista, articulista, y desde Buenos Aires, Ernesto Matos, economista y analista internacional. Para ambos, nuestra bienvenida y el agradecimiento. Sergio, comienzo con usted desde Caracas, Venezuela. Ernesto, espéranos solo unos segundos. Le pregunto, Sergio, ¿si estamos ya claramente ante una guerra? Sí, claro, así lo han definido los analistas chinos, en concreto el periódico Global Times ha anunciado que esta situación que se ha creado ya se inscribe en los marcos de una guerra, de una confrontación en toda la línea, que no se expresa esta vez en términos bélicos, sino que se expresa entendiendo que las guerras de este siglo son guerras de cuarta generación, guerras híbridas. Bueno, se expresa también en el aspecto comercial, en el aspecto económico, pero en realidad esto lo que oculta es que el elemento fundamental de la confrontación hoy es tecnológico. ¿Y por qué es tecnológico? Porque para una potencia
serlo, necesita tener una primacía en el terreno, por supuesto en el terreno militar, también en el terreno económico y en el terreno tecnológico. En el terreno militar, Estados Unidos sigue teniendo una superioridad indudable con respecto a China, pero lo curioso en este caso es que China no se plantea superar a Estados Unidos en el terreno militar. Su presupuesto militar sigue siendo una quinta parte, 4 veces y media menos que el de Estados Unidos. Pero en el terreno económico ya hay algunos índices que expresan que China ya es la primera potencia económica mundial e incluso se dice que los analistas, el colega argentino que es economista lo podrá explicar mucho mejor que yo, se supone que en el año 2045 China va a igualar a Estados Unidos en el Producto Interno Bruto per cápita y de cara al año 2049, el primer centenario de la República Popular China, cuando ellos se han planteado una serie de medidas encaminadas a esa fecha en la cual dejarán de ser un país de desarrollo medio para ser un país altamente desarrollado. Y el tercer aspecto donde se manifiesta esta competencia por la primacía es en el aspecto de la tecnología, y donde precisamente la inauguración del año 2019 trajo un hecho científico inédito en la historia de la humanidad, que es la colocación por parte de China de una nave espacial en la cara oculta de la Luna, lo cual nunca antes se había logrado. Y también, entonces, todo esto que te ha explicado anteriormente y que se ha dicho anteriormente con respecto a la tecnología 5G, con todos los beneficios que tiene esto, en tanto se aplique con criterios humanitarios, con criterios de desarrollo científico y tecnológico para el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos y no para la guerra y para el conflicto. Entonces, estamos ante una situación en que lo que está en juego efectivamente es la defensa de Estados Unidos por parte de su hegemonía mundial y la posibilidad de seguir imponiendo su lógica sobre el planeta, y la lógica de una potencia emergente que se plantea utilizar la tecnología con fines distintos. Lo muestran los ejemplos que se han puesto al comenzar este programa, en el campo, por ejemplo, de la medicina, pero hay muchos otros campos en los cuales la tecnología 5G puede ayudar, repito, a mejorar las condiciones de vida. Si lo vemos en estos términos, evidentemente estamos ante una guerra, ante un conflicto, y cuando uno lee la prensa china, cuando uno lee a los analistas chinos que lo perciben desde dentro, yo llegué ayer de China precisamente y conversé con colegas chinos y ellos efectivamente caracterizan este conflicto como un conflicto de carácter bélico en los términos en que los he planteado. Gracias, Sergio, por esta primera conceptualización y su respectiva argumentación. Quiero ahora ir a Buenos Aires. Allí está Ernesto Matos, como ya referíamos. Ernesto, bienvenido. Se combinan tecnología, ciencia, economía y geopolítica, y todo va asociado a la idea de poder, pareciera, en lo económico ser, Ernesto, en lo atinente a esta andanada de aranceles que se ha lanzado de un lado y de otro. ¿Quién paga, quién pierde y quién gana? ¿Está en condiciones la economía estadounidense de seguir adelante con una guerra, con una confrontación de esta naturaleza? Bueno, Estados Unidos tiene una burocracia preparada. Apenas Donald Trump lanza la acta de justamente con carácter de seguridad nacional ante esta posibilidad de China interviniendo con el 5G. Desde el Tesoro norteamericano salieron a apoyar la medida de Donald Trump. Sería el responsable de telecomunicaciones de Estados Unidos, también celebraba la medida, y esto nos muestra un poco a la vez la doble cara de Estados Unidos, que en temas comerciales, mientras no sean los temas económicos que ellos dominan, no hay ningún problema, pero cuando apenas se empieza a tener un competidor, Estados Unidos despliega toda su burocracia estatal y empieza a poner aranceles económicos directamente a lo que tiene que ver con la importación de transporte y productos tecnológicos también. Entonces, esta burocracia estatal norteamericana
viene a mostrar también en muchos casos, y como se cree económicamente en la región, que un Estado chico no va a llevar al desarrollo. Y la realidad es que lo que se está evidenciando con esta guerra comercial, por un lado que China tiene una burguesía disciplinada, vinculada al Partido Comunista, y Estados Unidos tiene una burguesía que en el marco del capitalismo le hizo una jugada al revés al fracaso de Donald Trump de la medida de las tarifas, porque el déficit comercial entre 2017 y 2018 se incrementó en un 100.000 millones de dólares. Donald Trump no tuvo éxito con la medida. Eso tiene que ver con que muchas de estas empresas norteamericanas adelantaron importaciones. Y esta es una clara diferencia que hay que tener en cuenta de cara a cómo se van a pensar los sectores privados en cada una de las potencias y si están alineados al gobierno o no, que será también parte de debates que está dejando China hoy en la actualidad. Y hay que tener en cuenta que se llevó adelante la APEC, que es la Asociación del Pacífico Económico, donde China ya había pedido la libertad de comercio entre los países miembros, entre lo que está Estados Unidos, porque esta discusión arranca en la PEC 2017 y 18, y todavía sigue esta discusión. Por eso Estados Unidos rompió los tratados multilaterales y fue a discutir bilateralmente con cada país. China tiene este objetivo, la PEC también. El 2020 será en este espacio económico el predominante la actividad en base al libre comercio. Y China ya trazó su autonomía tecnológica, que la cumpliría también en estos años. Entonces China sigue avanzando paso a paso, imponiéndose, y esto obviamente está generando muchos ruidos en la Casa Blanca. Por eso vemos estas reacciones que en muchos casos no está teniendo éxito Donald Trump. Ernesto, esto podría no parar. ¿Cuál es a su juicio la peor consecuencia en términos económicos? Hay algunos analistas que dicen, bueno, podría ser la interrupción de las cadenas de suministro domésticas e internacionales. E incluso es una alerta que leíamos así el Fondo Monetario Internacional. Fin de la globalización, fin del libre mercado, muy lejos de eso, repercusiones. No, bueno, salvo en el producto soja que favorece hoy a Argentina y Brasil, Estados Unidos ha desplegado también su diplomacia para exportar más soja, porque tiene un problema con los farmers norteamericanos a los cuales tuvo que transferir subsidios económicos porque no estaban vendiendo a China. China les aumentó el arancel. Entonces Estados Unidos desplegó toda la diplomacia para vender a un espacio económico, el cual también está en disputa, que poco se habla, pero hay que tenerlo en cuenta, que es la Unión Europea. Pero más allá de esto, me parece que es un periodo muy similar a la época, digamos, de Guerra Fría, en el sentido de que las periferias económicas, como América Latina, pueden empezar a pivotear entre un país y otro y dar una solución nacional a estos desafíos que están planteando desde los centros económicos más importantes, y que es un momento, tal vez una oportunidad para que se puedan desplegar políticas no de carácter liberal y que puedan ir desarrollando, mientras las principales economías se disputan esto, ir desarrollando lo que se puede desarrollar en cada uno de los países, y por qué no también pivotear, como históricamente se hizo cuando uno tiene una neutralidad, no está ni a favor de uno ni de otro. Y en el caso argentino eso se vio en la época de Estados Unidos y Gran Bretaña, y muchos de los países de América Latina también lo habrán hecho con otros países dominantes. Entonces me parece que es una oportunidad para los países de la periferia poder desplegar la política nacional. Después dependerá de cada país qué tipo de política nacional despliega. Gracias, Ernesto. Vuelvo con Sergio, Caracas, Venezuela. Sergio, sumado a otros golpes que propina Estados Unidos en simultáneo y en varios flancos, ¿podría ser suficiente esta estrategia para desplazar a China? Bueno, yo creo que la pregunta del momento es si todo lo que está ocurriendo en el mundo, guerra comercial, agresión, una situación de extrema tensión en el Golfo Pérsico, agresión contra Venezuela, paralización de las conversaciones en Corea, continuación del genocidio en Yemen por parte de Arabia Saudita con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos, conflictividad interna por la situación de los migrantes en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las acciones y las amenazas, yo estoy haciendo un cuadro de amenazas
uno lee los periódicos todos los días y va tomando nota de las amenazas. ¿A quién le toca ser amenazado cada día? Cada día hay una amenaza de Trump o de alguno de los líderes de Estados Unidos contra algún país del mundo, contra alguna organización del mundo, contra alguna empresa o contra alguien. Entonces, todo este clima de tensión, todo este clima de amenaza, de chantaje, de presión, de posibilidad de la guerra, creo que la pregunta fundamental que hay que hacerse es si esto lo hace Estados Unidos porque está en una situación de fortaleza extrema que permite que haga esto impunemente, o por el contrario, si esto se está realizando porque está en una situación de debilidad y actúa con la figura de la fiera herida que da zarpazos y que a todo el que lo agarra un zarpazo sale maltrecho. Creo que la respuesta a esa pregunta nos puede dar pautas respecto de lo que tú planteabas, en el sentido de que si aceptamos que la respuesta es la primera, es decir, que estamos bajo una amenaza permanente y que ese va a ser el devenir de la humanidad, es una situación, es una mirada sumamente pesimista, es una mirada sumamente derrotista, es una mirada que apunta a la paralización de los pueblos, a la paralización de los movimientos populares y sociales que se movilizan en todo el mundo, en algunos más lentamente, en algunos con menos fuerza, pero en general hay una movilización general para evitar esta situación. Pero si la respuesta es la segunda, en el sentido que es por una extrema debilidad, que esto que está ocurriendo y que hoy tiene tal vez la expresión más pura o más prístina en la guerra comercial, uno tiene que llegar a entender que esto no es más que una expresión de la crisis del capitalismo. Y ojo, yo no estoy diciendo con esto que el capitalismo vive sus últimos días, pero sí que hoy se manifiestan elementos de esta crisis en esta fase imperialista de Estados Unidos, y que eso precisamente en primer lugar motivó que el establishment de Estados Unidos trajera un outsider, trajera a Trump, porque en los marcos del sistema, en los marcos del sistema bipartidista político de Estados Unidos y en los marcos en general del modelo político de Estados Unidos, no encontraban soluciones a una crisis que, según los analistas económicos, y en este caso cito a investigadores de la UNAM, al profesor Ugarteche, al profesor Armando, fue el apellido ahora, dicen que aportan con cifras contundentes en el sentido de que la crisis en Estados Unidos viene desde los años 80, que se ha producido en los últimos años, digamos en este periodo de 40 años. La globalización ha llevado a la deslocalización de la producción, y que en este sentido Estados Unidos no está produciendo nada, y por eso hace que sus déficits comerciales sean cada vez mayores. Entonces, estamos asistiendo a una situación de crisis y el presidente Trump, que es un presidente empresario, que revisa todos los días las cifras y que todos los días las cifras le dan en rojo, recurre a explicaciones que no son ciertas, recurre a estratagemas que no son reales, y además hay que agregarle que ya en este momento, además está buscando respuestas que le proporcionen la reelección como presidente de Estados Unidos en el próximo año. Entonces, hay que analizar esta situación en términos más globales, en términos más estratégicos, y entender que estamos asistiendo a una situación de crisis profunda en Estados Unidos en términos estructurales, y que esta guerra comercial que ha iniciado con China es para tratar de salvar a Estados Unidos de una situación muy conflictiva en términos económicos, porque por un lado el capital financiero ha sustituido al capital productivo, porque la economía de Estados Unidos hoy es básicamente una economía de servicios y de finanzas, y no una economía productiva, y por eso necesita de las importaciones, de las producciones que se hacen en otros países. Mira, un solo dato a este respecto. Ayer salió un comunicado conjunto de las empresas Adidas, Nike y Puma, donde le piden al presidente de Estados Unidos que
que por favor no aplique las medidas de aranceles a la producción de zapatos, y dan una cifra que es impresionante: el 72% del calzado que importa Estados Unidos proveniente de China, y eso significaría un aumento que ellos mismos calculan en alrededor de 25 mil millones de dólares de incremento que van a tener que pagar los ciudadanos de Estados Unidos por esta guerra comercial. Entonces, esto es algo que está comenzando. Uno observa que existen muchas más reservas en China que en Estados Unidos, por algunos de los elementos que explicaba el colega argentino, en el sentido de que China está, como dije, vengo llegando de China, y allá uno no observa que haya una preocupación extrema. Todo lo contrario, consideran esta guerra comercial como un momento de oportunidades para elevar su desarrollo tecnológico. Se anunció que Huawei el año pasado invirtió 15 mil millones de dólares en investigación científica, y que no hay ninguna otra industria de estas características que le haya llegado cerca. Y en ese sentido, ellos lo que están haciendo es acelerar los planes que tenían pautados para los próximos años, los están acelerando para solucionar los problemas inmediatos que le genera esta situación. Y en ese sentido anunciaron ya una solución al problema que ha copado, digamos, los periódicos los últimos 2 días, que es el tema del conflicto con Google, frente al cual ya tienen una alternativa, la venían estudiando. O sea, no es que esto lo esté agarrando de sorpresa, porque bueno, una de las cosas que caracteriza a los chinos es que piensan a largo y muy largo plazo. Sí, Sergio. Y allí uno de los directivos decía: no hay problema con la tecnología de quinta generación porque no nos podrán alcanzar ni en 1 año, ni en 2, ni en 3. Les quiero agradecer tanto a Sergio como a Ernesto. Lo siento, me he quedado sin tiempo, pero tenemos muchas más jugadas preparadas sobre este tema que veo manejan bien y podemos seguir intercambiando. Han sido ustedes muy amables, les despido. Nos llevamos acá algunas conclusiones ya en este segmento. Decía Sergio, esto hace parte de la crisis del capitalismo. Estamos sin duda ante una guerra y sigamos resolviendo incógnitas. Aún cuando los alcances del conflicto no son del todo claros, lo que luce como una batalla bilateral entre los 2 productos internos brutos más grandes del planeta, en realidad es multilateral. Sergio nos decía, veamos esto en términos más globales. Si bien se trata de una disputa entre China y Estados Unidos, estamos hablando de 2 potencias mundiales cuyas acciones y problemas tienen sus efectos sobre determinados países, bien sea porque hacen parte de la vecindad de uno o de otro, o porque son aliados estratégicos, o bien dependen en algún modo económicamente. Esta disputa comercial entre la República Popular China y Estados Unidos, iniciada por el presidente Donald Trump, irradia a: en el norte de América, vecinos de Estados Unidos, México y Canadá, que han ido ante tribunales internacionales para intentar resolver este asunto y salir ilesos. Ambos enfrentan tarifas sobre sus exportaciones de aluminio y acero. En reciprocidad, aplicaron impuestos de regreso. América Latina, que enfrenta riesgos y oportunidades. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos aboga por continuar con el libre mercado. Está en la mesa la incógnita sobre cómo quedará esta parte del hemisferio occidental en el reajuste de las cadenas globales de valor. Hablamos de una región históricamente proveedora de materias primas sin procesamiento, recursos estratégicos y mano de obra barata, lo cual ha acentuado su condición de subordinada y dependiente. Unión Europea. La situación pone un cuchillo en la garganta a Europa, que negocia salvaguardas sobre su sector automovilístico. Trump amenaza al bloque que, según reciente informe, reconoce en la alianza con China uno de sus mayores desafíos por la influencia política y el músculo económico del gigante del Asia. Las ventas europeas a China se han triplicado en el decenio posterior al estallido de la crisis. Específicamente, España se mira contra la espada y la pared porque tiene en Estados Unidos a su 6º socio comercial y en China al 9º. La guerra restará 7% de las ventas españolas al exterior, según el Ministerio de Economía de este país. La aceituna negra ha sido uno de los productos más damnificados del proteccionismo trumpiano porque le fueron aplicados correctivos antidumping por subvenciones y un arancel de entrada de 34,75%. Y las restricciones al vino español también figuran entre las más problemáticas de data reciente.
Finalmente, ¿qué hará Europa ante los repetidos intentos de Estados Unidos de persuadirla o más bien presionarla en su conjunto? Esa pregunta nos queda pendiente para nuestro próximo bloque de análisis. También avanzamos en esa dirección si lo que luce como una batalla bilateral es realmente multilateral y de grandes dimensiones, de efectos peligrosos. Se lo consultamos a nuestro invitado, que ya nos espera del otro lado del estudio. Una última pausa, espérenos que ya estamos por volver. Estamos de vuelta, sigamos desgranando la batalla geopolítica detrás de la guerra comercial. La cuestión parece un cuerpo a cuerpo muy duro entre el Made in China y el America First. Ampliamos en la doctrina que está detrás. Para Estados Unidos, la guerra comercial se inscribe en la política del American First, enarbolada por Donald Trump desde su campaña electoral de 2016. El magnate combina ese América primero con la idea de que aliados tradicionales se han aprovechado durante años de una supuesta bondad y de un mayor poder de financiación de Estados Unidos, y eso ha devenido en el abultado déficit comercial del país. Con eso justifica las patadas que cada tanto propina a la mesa del multilateralismo. En consonancia con su promesa de ser el presidente que mayor plazas de trabajo haya abierto en la historia, agrega que el país requiere más empleos en el sector industrial y que debe proteger sus fábricas y hacer retornar a las que deslocalizaron producción hacia países como México para abaratar costes. En ello se afanó al comienzo de su lapso de gobierno. Igualmente, se retiró del acuerdo transpacífico suscrito en los últimos meses del segundo periodo de Barack Obama, aduciendo que el mapa de acuerdos de libre comercio atentaba contra la seguridad nacional estadounidense. Luego, se volcó sobre el NAFTA o TLCAN, área aduanera suscrita con sus vecinos del norte y sur, Canadá y México respectivamente. Presionó hasta que se abrieron las negociaciones para reformularlo. La resultante fue un acuerdo conocido hoy con la sigla USMCA. Economistas asesores de Trump creen que es necesario recuperar una economía enferma de muchas décadas de peso excesivo del comercio que entra desde fuera de fronteras estadounidenses, favorecido por numerosos pactos de libre comercio. Eso, argumentan, pone a Estados Unidos en desventaja competitiva frente al resto de los actores. Rápidamente les presento a quien nos acompaña en estudio: Edgardo Ramírez, internacionalista, sociólogo, economista con posgrados en petróleo y desarrollo y profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Bienvenido, profesor Edgardo. Muchas gracias. ¿Cómo está? Gracias a usted por estar acá. Vuelvo sobre esta idea que hemos estado trabajando en los últimos minutos del programa. ¿Es esta una batalla multilateral de grandes dimensiones? Por supuesto que sí, y esta se acrecienta a partir del año 2008, cuando Estados Unidos entra en una recesión económica, y es a partir del año 2009 cuando China, como potencia económica, le da un gran impacto al crecimiento mundial, a pesar de la recesión de los Estados Unidos del 2008. Estamos hablando de un impacto del 30% del crecimiento de la economía del mundo. Es decir, que frente a esa crisis del capitalismo, China vio una oportunidad. Y cómo podemos nosotros ahora primero precisar de esta oportunidad, que es que la economía china está dirigida por el Partido Comunista Chino. Es decir, que aquí también hay un capítulo ideológico. Y por otro lado, el otro elemento importante es que China ha priorizado el tema de la ciencia y la tecnología, el conocimiento, la inversión en las investigaciones científicas. Es decir, que el socialismo, en ese contexto, para bien de la humanidad, le está dando más aporte que el capitalismo en el contexto de la economía mundial. Ese hecho evidente, también un elemento puntual del tema de la multilateral, del multilateralismo, es que la ruta y el cinturón de seda de China está con 70 países del mundo. ¿Es una alternativa? Para el mundo, para la humanidad. Y esos 70 países del mundo representan el 45% del PIB del planeta Tierra. Es decir, que se está planteando el ordenamiento de la economía por la vía del comercio, por la vía del diálogo, por la vía de las negociaciones, por la vía de la transparencia, del mercado, y no por la vía de la guerra, que es la economía. Que nosotros debemos tener claro que la economía de Estados Unidos está soportada, tiene un vínculo del 60% con los gastos de guerra. Pues para este año estamos hablando de un presupuesto de más de 700.000 millones de dólares, que ellos llaman de defensa, pero es presupuesto para la guerra. Entonces, en ese contexto es importante, Lucía, tener claro
que la dimensión que el Partido Comunista de China le está incorporando a la actividad económica del mundo es sobre la base de la ciencia y tecnología. Es un gran aporte para la humanidad. O sea que esta es una guerra definitivamente científica, tecnológica, económica y de dimensiones geopolíticas. Pero sobre todo lo científico es lo que te va a determinar la condicionante de la geopolítica, de la economía, del comercio y de la defensa. De allí parte todo. De allí parte todo. Y en ese contexto, pues ellos han retomado, sobre todo el presidente chino. Pues. Fíjate que hubo un cambio en la constitución de China para permitirle la continuidad al presidente Xi Jinping. Es decir, eso no había ocurrido desde Mao. Es un elemento esencial de lo que también la confianza que está transmitiendo la dirección del Partido Comunista Chino. Yo quiero colocar esto en el elemento de lo que significa la disputa ideológica del planeta Tierra. Es decir, cuando se decía que el socialismo, que las teorías marxistas estaban enterradas, resulta que China, a su manera, a su particularidad, está de tú a tú con el capitalismo en el planeta Tierra y le está generando mayores beneficios a la humanidad. Te voy a colocar un ejemplo. Si nosotros manejamos el PIB de Estados Unidos, estamos hablando de 18 billones de dólares. Pero el único país del mundo que tiene capacidad de compra superior a 20 billones de dólares anual es China. No hay otro. No hay otro. Y efectivamente, vuelvo a insistir, para el tema de la ciencia y la tecnología. Se habla de Huawei como una gran empresa para lo que significa la telemática, pero resulta que de las 10 primeras empresas hay 4 empresas chinas. Está la primera, que es Huawei, la tercera, que es Usilicon de China, y la primera empresa de los Estados Unidos, que es la empresa Qualcomm, es la número 5 en el mundo. Es decir, que en todos los escenarios económicos, en todos los escenarios de la tecnología, China está superando a los Estados Unidos en materia de economía. Es un elemento esencial que hay que colocarlo. Entonces, algunos dicen, bueno, pero Estados Unidos es la primera economía del mundo. Hay que revisar cómo es el PIB de los Estados Unidos. Ahí hay 3 actividades que no son lícitas. La actividad de la droga, la actividad de los paraísos fiscales y la actividad de la guerra. Es decir, 3 actividades que no están apegadas al PIB de China, que es totalmente distinto. Entonces, es un elemento de buscar mucha información y de entender que lo que está ocurriendo en este momento entre China y Estados Unidos ya supera la balanza comercial entre ellos dos. Se trata de cómo se vislumbra en el futuro las mejores opciones de la economía para la humanidad y para la población de la humanidad, porque cada vez somos más y cada vez los recursos también son más escasos. A eso que está apostando China, a la ciencia y la tecnología en favor de la humanidad. Gracias, profesor, por su brevedad, por su concisión. Hasta pronto. Nos seguimos viendo. Pasemos a nuestras conclusiones. Bueno, esto es claramente una guerra que plantea chantajes, presiones, dimes y diretes, pero sobre todo duros efectos. La confrontación es científico-tecnológica porque no se es potencia si no se tiene ese control, es decir, el de la tecnología de avanzado de primer orden. Hay una competencia por primacía, por una nueva hegemonía internacional, pero también es ideológica, como nos decía el profesor Edgardo, y geopolítica. Sobre Estados Unidos, quien lanzó la primera piedra, nos plantea una dicotomía, nos decía Sergio. Tiene una fortaleza extrema que lo hace actuar con impunidad como en otros escenarios, o más bien está en una situación de debilidad y actúa como una fiera herida que da zarpazos de un lado y del otro. Elecciones en Estados Unidos 2020 son condicionantes, aspira Trump a reelegirse, esto le permitirá ampliar su base de votantes o todo lo contrario. ¿Quiénes son realmente los perjudicados? ¿Los consumidores? Para China es un momento de oportunidades de elevar su desarrollo científico-tecnológico, de seguir trabajando en esta área en la cual ya tiene grandes avances. Así llegamos al fin de nuestra jugada crítica. Gracias por acompañarnos. Nos seguimos viendo, seguimos analizando estos y otros temas. Sigue en sintonía de Telesur usted. Hasta pronto.